¿Es México la piñata electoral de Estados Unidos? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Les diré que durante alrededor de 25 años, México contó con la seguridad y con la certeza de un tratado de libre comercio de América del Norte, durante esos 25 años, hubo un indiscutible beneficio mutuo. Hoy en día, los principales votantes en Estados Unidos del actual presidente, los redneckers, son los que más venden a México. Ojo, los granjeros norteamericanos, a los que se les llama redneckers, son los que venden más productos agrícolas a México. Y sus productos, entre otros quesos, soya, pollo, entre otros, leche en polvo, etc. Son estos granjeros norteamericanos de Estados Unidos a los que su actual presidente protegió, ya que recordemos que en junio de 2019 el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aceptó comprar a través de la nueva CONASUPO mexicana, porque todos recordemos que ya se estableció una nueva CONASUPO en México desde 2019. Aceptó comprarle a los redneckers del presidente de Estados Unidos, sus principales votantes, grandes cantidades de productos agrícolas. Ojo, grandes cantidades de productos a los redneckers yanquis, que son la base electoral del actual presidente norteamericano. Es decir, actualmente Estados Unidos libra una guerra comercial contra China, y China era quien les compraba a ellos los productos agrícolas en mención, principalmente la soya, que iba de Estados Unidos a China a un costo de transporte muy elevado. Ahora se van a ahorrar, nos van a vender al mismo precio que le vendían a China, y se van a ahorrar ellos el transporte. Ahora bien, esos productos van a llegar en masa a México a través de la nueva CONASUPO. Ahora, si Estados Unidos está enfrascado con China en esas cuestiones, México debía aprovechar esa debilidad. Recordemos que China decidió no comprar una infinidad de productos a los Estados Unidos. Y específicamente China eligió golpear a la base electoral del actual presidente yanqui. China analizó muy bien dónde podía afectar más a su actual presidente y decidió China afectar a los redneckers. Y paradójicamente, con tanta apresuramiento y desmesura, México corrió veloz y rápido a rescatar a los votantes del actual presidente de Estados Unidos. México corrió a salvar la economía y la solvencia de los votantes de Estados Unidos. México en los hechos hoy en día está salvando a los redneckers, que si tú fueras y vivieras en Estados Unidos no sienten el más mínimo aprecio en su mayoría hacia los mexicanos. Además, recordemos el estereotipo que hay en Estados Unidos, donde a todos los que van de América Latina les llaman mexicanos. Para ellos todos los habitantes de América Latina son mexicanos. Si ellos ven un hondureño, un salvadoreño, un nicaragüense, un venezolano, un argentino, para ellos todo es México. Hacia el sur para ellos todo es México, lo cual es falso, y debía haber una unión latinoamericana que combatiese esa forma de pensar de gran parte de los ciudadanos de Estados Unidos. Quedar y dejar claro que no todo es México al sur de la frontera. Por eso, el actual presidente esgrime su estrategia y su plataforma electoral quejándose de México, o sea, de todo lo que está hacia el sur, pero está abarcando toda América Latina, lo que no es cierto y lo que no debe ser aceptado, ya que todas las maras y etcétera, etcétera, no son mexicanas, no nos compete a los mexicanos, pero debe dejarse claro en ese país. También debe hacerse una campaña para evitar el conflicto que hay entre los negros hacia los latinos,
que son nuestros principales y acérrimos contendientes. Son los que menos nos aceptan en Estados Unidos, que menos nos aceptan como latinos. Ahora bien, eso tal vez haya sido provocado como un distractor y un disuasor de la atención pública, ya que verdaderamente quien ha gobernado, gobernará y está gobernando Estados Unidos son regularmente los lobbies de blancos. Aquí yo no quiero hacer distinciones entre razas ni nada, simplemente debe haber una armonía y una cordialidad. Como garantizan las constituciones de los respectivos países, tanto la de Estados Unidos como la de México, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aquí hablemos de actos cometidos por estadounidenses y actos cometidos por ciudadanos mexicanos. Toda Latinoamérica no es México y no son ciudadanos mexicanos. No se puede responsabilizar a nuestro país México por lo que hagan otros ciudadanos de otros países. Nosotros sí podemos responsabilizar de manera directa a quien ostente la ciudadanía de Estados Unidos si comete algún acto que afecte a algún mexicano. Ahora bien, todo esto, todo lo que ha ocurrido, el rescate de los redneckers, todo esto sucede por haber aceptado negociar bajo amenaza. La amenaza de la imposición caprichosa de unos supuestos aranceles, que en Estados Unidos la base electoral del presidente de Estados Unidos nunca hubiese apoyado, ya que en ese país yanqui hay voces en contra de esas decisiones. Están ellos a favor de su propia economía, de sus propios intereses y de su economía doméstica. Esos miles de ciudadanos norteamericanos dependen del comercio con México. De hecho, te comento, todas las ciudades fronterizas de Estados Unidos, todas las que están en la frontera de Estados Unidos con México, sucumbirían si tan solo se cierra la frontera con México por 10 días. Es decir, de cumplir su amenaza, el actual presidente de Estados Unidos, de cerrar la frontera de manera indefinida o que lo hiciese 10 días seguidos, él mismo arruinaría toda la economía de todas las ciudades de su propio país que hacen frontera con México, ya que ese es el plazo que se ha calculado por expertos, dentro del cual ya no tendrían dinero para pagar sueldos, renta de locales ni otros gastos. Y así, toda la línea fronteriza del lado yanqui entraría en bancarrota. Pero hay que recordar, ojo, que en Estados Unidos existe la cultura de los seguros. En ese país, todo empresario, todo comerciante cuenta con varios seguros. Incluso los jefes de familia aseguran sus propios hogares. ¿Cómo no asegurarán sus negocios? En sus negocios tienen múltiples seguros, en su casa uno que otro. Sus leyes les obligan a tener esos seguros, y uno de tantos es el seguro de catástrofes naturales, y también se prevé el cierre de la frontera. Y eso ocasionará en Estados Unidos una cascada de demandas de ciudadanos de ese país, de particulares contra su actual presidente, y de miles de seguros que entrarían a concurso de pago, ya que las aseguradoras no tendrán dinero líquido, no tendrán cash, no habrá circulante efectivo disponible para las aseguradoras suficiente para pagar todos los seguros de los comerciantes de la frontera que se declarasen en bancarrota. Recordemos lo que ocurrió con el huracán en Nueva Orleans. Cuando ocurrió la catástrofe de Nueva Orleans, que ya pasaron muchos años, en ese momento las aseguradoras, algunas se declararon en bancarrota y tuvieron que ser rescatadas por su gobierno porque no podían hacer frente al pago de seguros de la ciudad de Nueva Orleans. Y eso fue una sola ciudad. Imaginen ustedes qué pasaría si tuvieran que pagar los seguros de todas las ciudades de Estados Unidos que hacen frontera con México. Definitivamente, su actual presidente tendría que entrar en rescate de todas esas economías locales y el pago de esos seguros, lo cual realmente no podría ocurrir. Sin embargo, te diré que en México le hacemos deliberadamente, por omisión o sin querer, el caldo gordo a Trump. Le seguimos su juego, que él sabe que no puede ganar.
sabe que no puede cerrar la frontera y sabe que no puede imponer aranceles fuera del Tratado de Libre Comercio. Así te diré que Estados Unidos hoy está más débil que nunca, ya que el comercio que tiene Estados Unidos con China es una parte muy importante de su economía. Y si a eso le sumamos los conflictos que ha generado su actual presidente con todos los países del mundo, con la mitad de Europa, con Asia, con China, con algunos países de África y con algunos de América Latina, eso presenta que la economía de Estados Unidos está en un punto muy débil y que puede entrar en colapso. Puede barrenarse a sí mismo por los actos de su propio presidente, debido a la mala gestión de su bullying actual presidente. Así que México debía de haber aprovechado y negociar en una posición diferente, también evitando rescatar a los redneckers. Lo que ocurrió en junio de 2019 entre México y Estados Unidos, te diré que es una mala señal para nuestro país, ya que México le enseñó el camino a Estados Unidos, le indicó la única manera de ahora sí de convertir a México en su piñata electoral, y así cualquier presidente norteamericano puede levantar su piñata y utilizarla para sus elecciones en su país. El gran problema es que de manera apresurada México reaccionó de inmediato ante la amenaza de un arancel de un 5% si no se frenaba la migración, y lo que los convierte efectivamente en una piñata. Así, esta medida puede servirle al actual presidente y a los que vengan para presionar a México cuando, dónde, cómo y para lo que quieran. Hoy han aprendido un camino en Estados Unidos para eternamente hacer de México su piñata. Es decir, ahora cualquier capricho de Estados Unidos deberá ser acatado, cumplido y obedecido por su nueva piñata mexicana. Ellos compraron una piñata mexicana. Ahora bien, pero debemos recordar que el TLC, el Tratado de Libre Comercio, aún está vigente, no ha dejado de estarlo, y está por aprobarse el TEMEC, y ambos tratados cuentan con un marco legal. El TEMEC se va a aprobar sí o sí en Estados Unidos porque a ellos les conviene, no porque nos vayan a hacer un favor a nosotros o a Canadá. Es por conveniencia mutua de los intereses comerciales, mercantiles y de libre comercio de los tres países de América del Norte. No está sujeto al capricho del actual presidente. Y este tratado, el vigente, el TLC, y el nuevo, el que está por aprobarse, cuentan con un marco legal al que México pudo haber acudido y puede acudir en el futuro si de parte de Estados Unidos persisten estas u otras conductas que atenten el libre comercio. Es decir, reconozcamos que en Estados Unidos existe un Estado de Derecho. Su presidente, el actual y el que venga, no es un dios para ellos. En ese país, en Estados Unidos, hay una oposición a su propio presidente. Aún dentro del mismo partido del actual presidente y del que venga, va a haber oposición. Nunca los consensos son generales, siempre hay disidencia. Y México debe aprovechar esos huecos de disidencia para fortalecer su posición. Y a nadie, dentro de Estados Unidos, le conviene una mala vecindad con México. Recordemos que Estados Unidos no ha permitido que se nombren nuevos jueces de apelaciones en la Organización Mundial de Comercio. Este es un aspecto muy importante que casi nadie comenta y que no encontrarás casi en ningún lado información al respecto. Estados Unidos está impidiendo el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, lo que significa que ese país no respeta ningún acuerdo comercial con ningún país del mundo. Además, algo muy grave sucederá, y es que está por terminar el periodo de funciones del único juez de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio que aún queda. Solamente queda un juez, ya que solamente este juez es el único que trabaja hoy en día resolviendo las apelaciones que se presentan por infinidad de países dentro de la Organización Mundial de Comercio. A la Organización Mundial de Comercio pertenece el G20 y un sinnúmero de países. Y solamente un solo juez tiene que resolver todas esas controversias. Lo que sabemos por tiempos y horarios es imposible para una sola persona.
y es la única que aún queda, ya que solo este juez trabaja hoy en día resolviendo esas apelaciones y su periodo está por terminar. Y es Estados Unidos quien está impidiendo que se nombre otro juez, que se nombren otros jueces para cubrir las actuales vacantes. En el organismo de apelaciones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es un grupo de jueces los que resuelven las apelaciones. Todas las plazas están vacantes, solamente queda un solo juez, son muchos y solamente queda uno. Y al evitar el reemplazo de este último, significa que en breve, en diciembre de 2019, la Organización Mundial de Comercio de facto dejará de funcionar. Ya no habrá forma de presentar apelaciones y por lo tanto terminará y cesarán sus funciones efectivas. Podrás recibir quejas, pero no habrá quien las resuelva. Y si no hay quien te resuelva, será un organismo de un elefante blanco. No funcionará la OMC a partir de diciembre de 2019 si no se nombran nuevos jueces de apelaciones. Algo que es parte de una estrategia de Estados Unidos para ejercer su control sobre el libre comercio del mundo. Aquí hay que señalar que México pudo haber hecho reaccionar a la base electoral de Estados Unidos, al imponer a su vez aranceles a los productos que esa base electoral venderá ahora a México. Y así los redneckers y otros ciudadanos yanquis harían presión desde dentro para que no se fuera su presidente contra México. Aquí lo que preocupa, lo que hoy día nos debe preocupar como ciudadanos mexicanos, es la falta de certeza para el libre comercio de México con Estados Unidos, para las inversiones, para el libre comercio. Una persona, un ciudadano mexicano que pretende exportar a Estados Unidos debe contar con una infraestructura y una inversión. Y si no hay una garantía y una certeza de un libre comercio, ¿quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer arriesgar? Esto va a impactar en los precios y en los productos, lo que no debe ser así. Debe establecerse, recomponerse la certeza del libre comercio. Esperemos que con la entrada en vigor del TEMEC se normalice la situación de México con Estados Unidos. Ahora también lo claro es que nunca deben mezclarse otros temas con el de comercio. Una cosa es el libre comercio, los temas comerciales deben dejarse aparte, nunca deben mezclarse, ya que así nunca habrá una solución posible entre ambos países. Como dice el dicho, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O lo que es igual a que no se puede mezclar el agua y el aceite. Es decir, no se debe tratar a los iguales como desiguales y a los desiguales como iguales. Quiero decirles que México no está en la misma cancha de Trump. México no tiene el tamaño de la economía norteamericana y por eso debe haber consideraciones y excepciones. Por eso se estableció un marco de actuación mediante un tratado de libre comercio, porque no podemos tratar a los desiguales como iguales, México y Estados Unidos, y por eso se establecieron las reglas en el original TLC que lleva 25 años y con el nuevo el TEMEC. Así que de no hacerse, de no separar las cosas en su justa dimensión, de no ubicar lo que debe y lo que no debe tocarse en cada tema, México nunca tendrá un trato justo o por lo menos equilibrado ante Estados Unidos. Lo que es deseable, lo que se pretende y lo que esperamos suceda, que exista y que se recomponga la certeza para un libre comercio entre ambos países. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.